buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos y amigas? Ya estamos ahí en la recta final, ya estamos llegando a Ítaca. Espero que los ánimos estén bien, espero que haya energía, espero que haya fuerza para afrontar esta recta final. Bueno, hoy ya vamos a ver los dos últimos temas del siglo XX. Vamos a darle un repaso rápido, vamos a intentar ser claros, breves, directos, que creo que es lo que os interesa a todos vosotros. Os haré algunas preguntillas, como siempre, durante el directo. Y bueno, espero que os ayude. Como siempre digo, este directo lo dejo 24 horas en el perfil y luego lo pasaremos a YouTube. Un abrazo a todos los que están entrando. Veo por ahí a Mercedes, ¿qué tal? Estefanía, Lovely, Emilio, Antonio, Juan García. Bueno, ya sabéis que voy a intentar no leer los comentarios porque no sé, me distraigo. Si no, es un follón, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a dejarnos ya de historia y vamos al lío. Además, hoy no me quiero enrollar. Hoy son y 36. Vamos a ver si no lo hago esto muy largo. Venga, vamos a hablar del proceso de transición a la democracia y la Constitución del 78. Bueno, se esperaba, vamos a hacer como siempre la introducción, ¿de acuerdo? Como siempre hacemos la introducción. Y decíamos que se esperaba que a la muerte de Franco iba a continuar la dictadura. Se esperaba que iba a haber un franquismo sin Franco. Se esperaba que la dictadura continuase bajo la jefatura del rey Juan Carlos con las instituciones franquistas. ¿Qué sucede? Pues que no, que aquello pasa de una dictadura a una democracia. ¿Y cómo llamamos a ese paso? ¿Cómo llamamos al paso de la dictadura a la democracia? Le llamamos transición. Eso es lo que llamamos la transformación de un régimen en otro, lo llamamos transición. ¿Y a qué se debe? En buena medida tenemos que decir que la transición es gracias a que la oposición renunció a hacer un ajuste de cuentas. O sea, la oposición que había estado perseguida y machacada durante el franquismo, durante 40 años, renuncia a hacer un ajuste de cuentas. Y esto en buena medida fue lo que posibilita la realización de la transición. Vamos al punto 1. Vamos a hablar de la muerte de Franco al gobierno de Adolfo Suárez. Noviembre del 75, julio del 76. Hay que decir que el rey Juan Carlos es nombrado jefe del Estado el 22 de noviembre. Perdón, el rey Juan Carlos es nombrado rey de España el 22 de noviembre. Y el rey jura la jefatura del Estado, jura las leyes fundamentales y los principios del movimiento. Repito, el príncipe Juan Carlos es nombrado rey de España el 22 de noviembre del 75. Franco había muerto el 20 de noviembre. ¿Quién? Venga, primera pregunta. Primera pregunta. ¿Quién era el presidente de gobierno a la muerte de Franco y cuando el príncipe Juan Carlos jura ser rey de España, jura los principios del movimiento y asume la jefatura del Estado? ¿Quién era el presidente de gobierno a la muerte de Franco y cuando el rey Juan Carlos asume la jefatura del Estado? ¿Quién era el presidente de gobierno? Yeah. Bueno, tenemos que decir, voy a seguir mientras respondéis, tenemos que decir que por aquel entonces el Partido Comunista tenía una plataforma que se llamaba la Junta Democrática y el PSOE tenía otra plataforma que se llamaba Convergencia Democrática. Pues ambas plataformas se unen. Bien, ya me están llegando las respuestas. Muy bien, Nuria, Arias Navarro, Mary Jane, Arias Navarro, Clouds, perfecto, maravilloso. Yago, muy bien. Arias Navarro, veo que esto ya lo tenéis. Perfecto. Entonces, vaya. Veo que todos estáis respondiendo. Genial. Entonces, decía que el Partido Comunista tenía una plataforma que se llamaba la Junta Democrática y el PSOE tenía otra plataforma que se llamaba la Convergencia Democrática. Bueno, pues ambas plataformas se unen y la llaman la Coordinación Democrática. Y popularmente tienen el nombre de Platajunta. Pues bien, la Platajunta presiona por nuevas reformas, presiona por más reformas, pero Arias Navarro no es el hombre indicado. A Arias Navarro le viene largo el cargo. Arias Navarro no es el hombre no está preparado para emprender esas reformas que necesita el Estado. Así que Arias Navarro dimite el 1 de julio del 76. Repito, Arias Navarro dimite el 1 de julio del 76. Bueno, pues el presidente del Congreso, Torcuato Fernández de Miranda, le propone al rey 3 candidatos. Y entre esos 3 candidatos incluye a Adolfo Suárez, que es el elegido por el rey para ser presidente de gobierno. Y atención, Adolfo Suárez
que este es el verdadero protagonista de la transición. Si hay un protagonista en la transición, si hay un hacedor en la transición, si hay alguien, un protagonista que consigue llevar la transición adelante, sin duda alguna, ese es Adolfo Suárez. Bueno, pues Adolfo Suárez, fijaros qué medidas toma nada más asumir la presidencia de gobierno. Amnistía para delitos políticos, dejando a un lado los delitos de sangre. Legalización de los partidos políticos, exceptuando aquellos partidos que opten por un régimen totalitario. Estaba dejando fuera al Partido Comunista Español, que por aquel entonces asumía las directrices de la URSS, ¿de acuerdo? Y que eso no dejaba de ser otro régimen totalitario. Empieza contactos con la oposición para ir preparando el terreno a lo que venía después, que estaba preparando, que era la democracia. Y bueno, ¿cuál es la ley más importante de la transición? ¿Cuál es la ley más importante de nuestra democracia? Siempre se habla de la Constitución española como la ley más importante de la democracia, pero hay otra ley más importante que la Constitución española. Efectivamente, Adolfo Suárez sí era falangista, exacto. La ley para la reforma política. Entonces, Adolfo Suárez prepara la ley para la reforma política. Atención, ¿qué decía esta ley? Que esto es muy importante. Decía esta ley: la democracia es la organización política del Estado. ¿Qué más? Los derechos fundamentales de las personas son inviolables. Atención, ¿qué decía la ley para la reforma política? Los derechos fundamentales son inviolables y la democracia es la organización política del Estado. Con estas dos frases te estás cargando la dictadura. Con estas dos frases estás dando inicio a la democracia. El 8 de septiembre, Adolfo Suárez presenta esta ley a su gobierno, algunos cargos dimiten, y el 18 de noviembre del 76, las Cortes franquistas aprueban esta ley. Franco muere el 20 de noviembre del 75. Pues el 18 de noviembre del 76, las Cortes franquistas aprueban la ley para la reforma política. ¿Qué supone esto? Bueno, pues las mismas Cortes están firmando su propio fin, ¿no? Las Cortes franquistas están sellando su propio fin, ¿de acuerdo? Aprobando esta ley, porque esta ley lo que decía es que la democracia ya estaba en marcha y que había que construir la democracia, ¿no? Bueno, vamos a ver problemas que hubo en la transición. Bueno, pues tenemos que hay violencia de extrema izquierda y de extrema derecha. Hay violencia, grupos terroristas empiezan a dificultar el proceso. Bueno, ¿cuáles son los dos grupos terroristas más famosos? Tenemos la ley para la reforma política, lo habéis dicho algunos. Me encanta. Estáis ahí atentos. ¡Vamos! Un 10, un 10 aquí, lo tenéis, para vosotros. Decía entonces, hay dos grupos terroristas, que son la ETA y los Grapos, ¿vale? Que por aquel entonces matan más que nunca. Y luego por la extrema derecha también hay atentados, el más célebre, se produce el 24 de enero en un despacho de abogados comunistas en el año 77. Y atención, el Partido Comunista por esta fecha seguía siendo ilegal. Y en el entierro de esos abogados comunistas, aquello se acaba convirtiendo en una manifestación, pero una manifestación contenida. Los comunistas no pidieron venganza, no pidieron revancha. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, digamos, que se está preparando, eso sirvió, se preparó el terreno para su posterior legalización. Adolfo Suárez, el 9 de abril del 77, un sábado santo, aprueba la legalización del Partido Comunista Español. Atención, un sábado santo. ¿Por qué lo hacen un sábado santo? Porque había gente de su gobierno que era muy conservadora y él sabía que si eso se aprobaba en un día normal, pues iba a haber follones. Entonces aprovecha un sábado santo que todo el mundo estaba en las procesiones y ahora aprueba la legalización del Partido Comunista Español. ¡Ojo! Para el Partido Comunista esto fue duro, también fue duro. El Partido Comunista esto no le salió gratis. El Partido Comunista tuvo que, por ejemplo, aceptar entrar en un sistema cuyo jefe era el rey. Además, estaban aceptando entrar en un sistema que era una democracia parlamentaria, cosa que los comunistas soviéticos habían negado de plano. Entonces, el Partido Comunista también tuvo que ceder para poder entrar en ese juego y que fuese posible su legalización. Bueno, esto permite la vuelta de grandes históricos comunistas como Dolores Ibarruri, Rafael Alberti, Montseny, etc. Bueno, vamos a hablar de los partidos políticos que nacen por esta fecha. Por la extrema derecha tenemos un partido que es Fuerza Nueva, que la dirige Blas Piñar.
Tenemos un partido muy importante, Alianza Popular, dirigida por Manuel Fraga. Alianza Popular, sabéis que con el tiempo será el Partido Popular. Tenemos la UCD, Unión de Centro Democrático, fundada por Adolfo Suárez. Tenemos el PSOE, dirigido por Felipe González. Tenemos el Partido Comunista Español, que era quien se esperaba que fuese, que arrasase. Porque la verdadera oposición al franquismo, en la clandestinidad, la había llevado el Partido Comunista, que luego defraudó, sus expectativas electorales defraudaron. ¿Y qué tenemos que decir? Bueno, pues que había partidos pequeñitos también, que eran pequeños grupúsculos de izquierdas que formaban también partidos políticos. Bueno, vamos al primer gobierno de la UCD, que va del 77 al 79. Quien gana esas primeras elecciones se producen el 15 de junio del 77, gana la UCD y el PSOE queda segundo. A larga distancia tenemos el Partido Comunista y el PP. La UCD consigue mayoría para gobernar. Por esta fecha, el padre del rey Juan Carlos renuncia a sus derechos, el príncipe Don Juan renuncia a sus derechos, que él no había renunciado todavía. Y bueno, algunas medidas que se hacen, por ejemplo, los 3 ministerios del ejército, el de tierra, mar y aire, se fusionan en uno solo. Y atención, se sustituye el desfile del Día de la Victoria por el Día de las Fuerzas Armadas. Tenemos el 1 de abril, era el Día de la Victoria, bueno, pues se sustituye por el Día de las Fuerzas Armadas, que es el 12 de octubre, el Día del Pilar. Vamos a hablar de la cuestión regional. Vamos a ver, recordemos que en la Guerra Civil se habían interrumpido los estatutos de autonomía, el catalán, el gallego y el vasco. Bueno, pues ahora que vuelve la democracia, se conceden preautonomías. Era una manera de devolverle a esas regiones lo que se le había quitado durante la Guerra Civil y, por supuesto, en la dictadura. Entonces, la primera preautonomía que se concede es a Cataluña, la Generalitat de Cataluña. Su primer presidente, el primer presidente de la Generalitat es Josep Tarradellas. Luego tenemos en el País Vasco que el primer presidente del País Vasco sería Ramón Rubial. En el caso gallego se concede la Xunta en 1978 y la Junta de Andalucía en 1978. ¿Qué tenemos en 1973? Vamos a hablar ahora de la parte económica. En 1973 estalla la crisis del petróleo, que se va extendiendo por todo el mundo y llega a España. Y atención, pasó una cosa que hoy día, esto no lo vamos a ver en la vida ya, esto nos parece de ciencia ficción hoy día. Atención, la mayoría de los partidos políticos se pusieron de acuerdo en lo que se llama los pactos de la Moncloa para combatir la inflación, en definitiva, para tomar una serie de medidas que contrarrestasen esa crisis que estaba afectando al mundo laboral, para luchar contra el paro. Atención, todos los partidos políticos acordando una serie de medidas para combatir esa crisis. Ya digo que incluso la UCD teniendo mayoría absoluta. Esto hoy día me parece que no lo vamos a ver. Los sindicatos incluso entran en ese pacto, ojo, ¿a cambio de qué? De despenalizar el adulterio, de legalizar el uso de anticonceptivos, de aumentar los puestos escolares, de mayores prestaciones a la seguridad social. Esto es interesante. Y ya finalmente tenemos que decir que las elecciones del 77, las elecciones a Cortes del 77 no eran constituyentes. Sin embargo, el Parlamento que sale de esas elecciones lo primero que hace es elaborar una constitución, que es la Constitución del 78. Vamos a ver cuáles son algunas de sus principales características. Se establece que la forma de gobierno es la monarquía parlamentaria, que el rey es el jefe del Estado, que la soberanía reside en el pueblo español. Hay una amplia declaración de derechos y garantías. El poder ejecutivo recae en el gobierno. El poder legislativo se reparte entre el Parlamento y el Senado. La organización territorial se reconoce la indisoluble unidad de la nación española, aunque se contempla la posibilidad de conceder estatutos de autonomía. El Estado se declara aconcesional. Se reconoce el derecho a la propiedad privada. Y finalmente tenemos que decir que esta ley se aprueba en referéndum el 6 de diciembre del 78. ¿Cuánto tiempo llevo? No te muevas. 13 minutos. Oh my god. Récord. Bueno, pues este sería el tema de la transición. Vivo agua y nos metemos con el siguiente tema. Veo que estáis aquí activos, estáis atentos, me encanta. Sí. Vamos a sacar un 10 entre todos, esta es la actitud que hay que tener. Pues vamos a hablar ya de los gobiernos de la democracia que van del año 79 a... pregunta que me hacen.
¿Hasta dónde llegamos? Aquí en Andalucía se supone que es hasta el año 2000, se supone, ¿vale? Yo llegaría por lo menos hasta Zapatero, ¿de acuerdo? Eso es importante. Entonces, vamos a ver introducción a los gobiernos democráticos. Características de este periodo. Tenemos que decir que bueno, en este periodo se consolida la democracia, que hay una mayoría de gobiernos socialistas y que también una característica es que España entra en las instituciones internacionales, como puede ser la Comunidad Económica Europea y la OTAN. Hubo problemas en esta transición. Por ejemplo, la ETA, que ha estado, por desgracia, viva y activa durante muchas décadas. Y también el 23F, ¿de acuerdo? El golpe de Estado del 23F. Esos son los problemas que afrontan nuestros gobiernos. Vamos a ver los gobiernos de la UCD. Ya hemos hablado de que la UCD gobernó del 77 al 79. Bueno, pues ahora vamos a ver el segundo gobierno de la UCD, que hemos dicho en marzo... se aprobó la Constitución, ¿de acuerdo? Pues entonces se convocan elecciones para marzo del 79 y la UCD vuelve a ganar y el PSOE queda segundo. ¿Qué se hace ahora? Ahora sí se conceden las autonomías. Antes eran preautonomías, ahora son autonomías. Los primeros estatutos que se conceden son a las nacionalidades históricas. ¿Cuáles son las nacionalidades históricas? Ya lo hemos dicho, Cataluña, País Vasco y Galicia. ¿Por qué se le llaman nacionalidades históricas? Porque son las primeras que pidieron estatutos de autonomía ya en la Segunda República y se les interrumpió en la Guerra Civil y se les negó en la Guerra Civil y en la dictadura. Entonces, por eso se le llaman las nacionalidades históricas. Entonces, las primeras autonomías que se conceden son para esas tres regiones y estas tres regiones acceden al Estatuto de Autonomía a través del artículo 151, que es la vía rápida. El resto fue por el artículo 143, excepto una comunidad, que fue Andalucía. ¿De acuerdo? Andalucía accede por la vía del 151 y celebró un referéndum, ¿de acuerdo? Un referéndum el 28 de febrero de 1980. Bueno, vamos a ver qué pasa con el gobierno de Adolfo Suárez. En el gobierno de Adolfo Suárez empieza a haber una crisis interna dentro del partido, empieza a haber con una contestación interior, empiezan a criticar a Adolfo Suárez. Esto en política siempre se dice que los peores enemigos de un político están dentro, no están fuera del partido. ¿Qué más tenemos que decir? Que me he pedido... hemos dicho que la UCD tiene una crisis interna y hay que decir que, atención, al mes de celebrarse las elecciones, en marzo del 79, se celebran elecciones municipales y hay un cambio de tendencia. En la mayoría de ayuntamientos hay mayoría de ayuntamientos de izquierda, es decir, gana las elecciones la UCD de Adolfo Suárez, pero al mes siguiente en los ayuntamientos, en las municipales, ya está ganando los partidos de izquierda. ¿Qué hay que decir? En el mayo del 80 el PSOE presenta una moción de censura que pierde, pero bueno, hace que Felipe González se muestre como una alternativa de gobierno. Y esto lleva a Adolfo Suárez a dimitir en enero del 81. Convoca un congreso y designa a su sucesor, que era Leopoldo Calvo Sotelo. Tenemos que decir, ya hemos dicho antes, que por estas fechas la ETA y los grapos están más activas que nunca y esto crea un resentimiento enorme en los militares y se empieza a gestar un golpe de Estado. De manera que el 23 de febrero del 81, cuando se está invistiendo presidente a Leopoldo Calvo Sotelo, el teniente coronel Antonio Tejero entra en el Congreso con unos 100 guardias civiles y secuestra a los diputados. ¿Apoyos que tuvo? Bueno, pues en Valencia, Milán del Bosch saca a los tanques a la calle. ¿Qué pasa? Que este golpe de Estado fracasa, principalmente por dos motivos. Primero, el rey lo desautoriza y segundo, hay escaso apoyo. O sea, un golpe de Estado, si nadie lo apoya o si tiene escaso apoyo, pues fracasa. Entonces este golpe de Estado fracasa, repito, primero, porque el rey lo rechaza, el rey niega, rechaza ese golpe de Estado y tiene escaso apoyo. Superado el golpe de Estado, el gobierno de Calvo Sotelo, bueno, pues intenta modernizar la economía, intenta modernizar la sociedad, intenta llevar a cabo una reconversión industrial, aprueba la ley del divorcio y pide la petición de entrada de España en la OTAN. Atención a esto, repito, el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo pide entrar en la OTAN. La OTAN era la Organización del Tratado Atlántico Norte, una alianza militar. Recordemos que estamos en plena Guerra Fría contra la URSS, ¿de acuerdo? Pues entonces Calvo Sotelo pide unirse a la OTAN. ¿Quién se opone? El PSOE. El PSOE promete
que si llega a las elecciones, él hará un referéndum y pedirá el no para salirse de la OTAN. Bien. ¿Qué pasa? Bueno, pues hemos dicho que la crisis dentro de la OCDE continúa y Calvo Sotelo adelanta las elecciones a octubre del 82. Y aquí empieza la era de los gobiernos socialistas. Y hay que decir... Gracias, Andrea. Y hay que decir... ¿Qué más? Que me he perdido. Es que leo, en el momento en que leo un comentario ya me despisto. Estoy explicando los gobiernos de la democracia, Carla. Entonces, que me he perdido... Ah, sí. En octubre del 82 el PSOE arrasa. O sea, 202 diputados. Y se dice que con la victoria del PSOE termina la transición en el sentido que vuelven al poder por medios pacíficos aquellos que estaban en el poder cuando empieza la guerra civil. ¿De acuerdo? Recordemos que en el 36, cuando empieza la guerra civil, en el poder estaba el Frente Popular, que eran partidos de izquierda. Y ahora vuelven la izquierda ya en el 82 y sin violencia. Entonces, se dice que en esta fecha termina la transición. ¿Qué había prometido el PSOE en la campaña electoral? 800.000 puestos de trabajo y atención a esto, un referéndum para sacar a España de la OTAN. ¿Quién tenemos en estas fechas? ¿Quién está creciendo por estas fechas? Alianza Popular, repito, que posteriormente será el Partido Popular, a costa de la UCD. Y el Partido Comunista Español se va hundiendo y eso provoca la dimisión de su histórico líder, Santiago Carrillo. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del gobierno? Realizar unos ajustes económicos, ¿vale? Ajustes económicos que tuvieron como consecuencia el aumento del paro. Modernizar las Fuerzas Armadas y atención, y aquí venía, por eso insistía tanto antes lo de la OTAN, y que España ingresase en la Comunidad Económica Europea. Problema, ¿cuál era el requisito? ¿Cuál era el requisito para que España entrase en la Comunidad Económica Europea? Que fuese miembro de la OTAN, pero el PSOE había dicho que no. El PSOE había pedido en campaña el no a la OTAN. El PSOE había dicho, si gano, un referéndum para sacar a España de la OTAN. Bueno, pues ¿qué hace el PSOE? Pues donde dije digo Diego. Convocó un referéndum, como había prometido, pero en ese referéndum pidió el sí a la OTAN. O sea, cambió radicalmente el discurso. Pidió el sí a la OTAN. Y salió el sí, por una pequeña mayoría, pero salió el sí a la OTAN. Bueno, entonces tenemos que llegamos al año 86 y se celebran otra vez elecciones y el PSOE vuelve a ganar, pierde 1 millón de votos, pero vuelve a ganar por mayoría absoluta. Y aquí empieza a consolidarse durante esta legislatura el bipartidismo que ha durado hasta hace poco. Un largo bipartidismo. España durante décadas esto ha sido un Barça-Madrid. PSOE-PP, PSOE-PP, PP, PSOE, así. Esto, no había otras opciones. No es como lo que está pasando ahora. ¿De acuerdo? Entonces aquí empieza a consolidarse el bipartidismo. ¿De acuerdo? En la Alianza Popular hemos dicho que estaba Manuel Fraga. Y atención, que esto es interesante. Por la izquierda hay un grupúsculo de partidos de izquierda que se unen bajo el nombre de Izquierda Unida. ¿De acuerdo? El Partido Comunista se integra en una coalición de partidos que se llaman Izquierda Unida. ¿Qué hay que destacar durante la segunda legislatura del PSOE? El Pacto de Ajuria Enea en el 88, un pacto de partidos vascos contra el terrorismo, políticas laborales que llevaron a una huelga general. Y bueno, esta huelga general lleva a Felipe González a adelantar las elecciones en el año 89. Dice, antes de que las cosas me vayan peor, adelanto las elecciones y bueno, no, así mi desgaste electoral no es tan grave. Así que en el 89 vuelve a ganar el PSOE con mayoría absoluta. ¿Qué tenemos que destacar de esta tercera legislatura? Una famosa ley que se llama la LOGSE, que se aprueba en 1990. Y digo que es famosísima y si preguntáis a los profesores mayores, muchos se van a poner rojos de la ira. ¿Por qué? Porque esta ley hizo que la educación obligatoria fuese hasta los 16 años. Es decir, antes tenías que estudiar hasta los 13 años, terminaba octavo de la GB y con 14 años ya no tenías que estudiar si no querías. Ahora, con la LOGSE se obligaba a los estudiantes a estar hasta los 16 años. Y esto causa un enorme debate que otro día hablamos, ¿vale? Y bueno, ¿qué líder llega al Partido Popular? Antes Alianza Popular. José María Aznar. Entonces, tenemos la convergencia. Resulta que Europa, para entrar en su club, pues exige una serie de medidas que le llamamos la convergencia económica y eso obliga al gobierno a tomar severas medidas económicas, ¿de acuerdo? Y estalla un caso de corrupción, que es el caso Filesa, en el PSOE, y era un caso de financiación ilegal, ¿de acuerdo? Entonces eso desgastó mucho al PSOE. Llegamos al año 93
Y el PSOE gana, pero esta vez ya sin mayoría absoluta. Necesita el apoyo de los nacionalistas. ¿Y qué hay que destacar durante esta legislatura? La crisis económica, una fuerte crisis económica, el aumento del paro y la cantidad de casos de corrupción que estallan dentro del PSOE. Por ejemplo, tenemos el caso CESID, el caso Luis Roldán, el caso Mariano Rubio, que fueron casos que en su momento estaban todos los días en el telediario, muy parecido a lo que pasa para esta fecha, pues algo así. Y el caso quizá más sangrante de todos fue el caso de la guerra sucia contra ETA. Resulta que dentro del gobierno se estaban financiando a mercenarios para que ejecutasen a terroristas de la ETA sin juicio y con detenciones ilegales, cosas que no deben pasar en una democracia, que una democracia se caracteriza por el respeto a la ley, y resulta que pues se la saltaron dentro del propio gobierno. El caso es que esto produce un desgaste tremendo al PSOE y pasa que en el año 96 ahora sí gana el PP. Gana el PP, ojo, a ver si os suena esto que estamos diciendo, ganó el PP presentándose a esas elecciones como un partido de centro. El PP no se presentó como un partido de derecha, se presentó, Aznar hizo campaña presentándose como un partido de centro. Gana sin mayoría absoluta, sí que tiene el apoyo de los nacionalistas. ¿Y qué hay que decir de esta legislatura? Que fue una época de bonanza económica. Baja el paro, se liberaliza el mercado y España entra el 1 de enero del 99 en el club de países, miembros fundadores de la moneda única. Y llegamos a las elecciones del año 2000. Voy a beber agua. Llegamos a las elecciones del año 2000 y ahora sí el PP gana con mayoría absoluta. Y durante esa legislatura del PP, en la oposición hay relevo de líderes. Por ejemplo, en el PSOE llega José Luis Rodríguez Zapatero. Y en Izquierda Unida llega Gaspar Llamazares. ¿Y qué tenemos que destacar de esta segunda legislatura? Aznar mete a España en la guerra de Irak en contra de la masiva, en contra totalmente de la mayoría social. La gente no quería entrar en esa guerra, pues Aznar metió a España en esa guerra. Y pasó que en marzo del 2004 se celebraban las elecciones y el 11 de marzo del 2004, 3 días antes de las elecciones generales, se produjeron los atentados del 11M en Atocha, donde murieron casi 200 personas. Entonces, bueno, la gestión que hizo el gobierno de los días posteriores de ese atentado cabreó mucho a la población, ¿de acuerdo? Se culpó al gobierno de ese atentado terrorista porque se decía, bueno, si ese atentado en principio se decía que era porque Aznar había apoyado la guerra de Irak y en respuesta había pasado ese atentado terrorista. Entonces eso, pues esa convulsión, en medio de esa convulsión la gente fue a votar y el PP perdió las elecciones y ganó Rodríguez Zapatero en el 2004-14, creo que fue el 14 de marzo del 2004. Ya está, that's it, that's all, this is all. ¿Hasta 1982 tendría que poner la transición? Sí, se puede decir que hasta 1982 ahí terminaría la transición, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a hacer un... ¿Cuál queréis que caiga? Nos está salvando selectividad. Bien, me alegro de estar ayudando. Me alegro de estar ayudando. Bueno, pues en un rato pongo... Bueno, sí, no era hasta 2000... Bueno, yo he seguido con la segunda legislatura hasta la derrota de Aznar. O sea, hasta la derrota del PP en el 2004. No pasa nada. Y si habla de la primera legislatura de Zapatero, también está bien. Tengo un podcast hablando en el que llego más allá, ¿de acuerdo? Carla, explica la Segunda República. Tengo el directo de la Segunda República en YouTube, ¿vale? Lo tiene en YouTube. Carla, échale un vistazo que lo subí hace 2-3 días. Gracias, Erenit. Bueno, pues me falta un directo por hacer las preguntas cortas, ¿vale? Que lo haremos para la gente de Andalucía. Bueno, para la gente de Andalucía, si me estáis escuchando de fuera, a ver, os digo, en las preguntas cortas hablaremos del siglo XVIII y siglo XIX, así que si os sirve para los que sois de fuera de Andalucía, pues es genial, ¿no? Y ya está, que aquí me despido, vamos a ver cuánto... bueno, no está mal, menos de media hora. Un abrazo enorme, mucha energía, mucho ánimo, estáis en la recta final, va a salir bien, confiad en que las cosas van a salir bien, trabajad a tope, ya descansaréis, ya tenéis unas largas vacaciones. Ya veréis Netflix, ya iré a la piscina, ya usaréis Instagram, dejaros de historias y a estudiar a muerte, ¿vale? Que estáis en la recta final, no podéis desfallecer ahora, no merece la pena
jugársela por... Pues, mañana me pongo. No, 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 mañana no te pones. ¿Qué coño mañana? Te pones ahora, ahora, ¿vale? Ya descansarás cuando llegue en una semanita, cuando termine selectividad, pues te vas de vacaciones y a pasártelo muy bien y ya está. Gracias, David, gracias. Gracias, Ana. Gracias, Elizabeth. ¿Qué cosa más? ¡Me estáis sonrojando! ¡Me estáis sonrojando con estas cosas! Por favor. Bueno, que muchas gracias por estar ahí y que mucha suerte y nos vemos en el siguiente directo que todavía nos queda uno, ¿vale? Un abrazo enorme y os quiero un montón. Chao.